Bien, como cada día 10 tenemos a Virgilio Almanzar, que es del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Virgilio Almanzar está enseñándonos todas esas áreas que a veces uno ni se imagina que son verdaderamente dignas de proteger los derechos humanos en ella. La principal es algo que él nos ha enseñado, y es que cuando esa lucha se lleva, es generalmente frente al cumplimiento de parte de autoridades. Es decir, ese comité con quien trabaja más es con el gobierno, para que autoridades como el mismo Poder Ejecutivo, la policía y la justicia se encarguen de mantener los derechos humanos, que son básicos. Hay una discusión sobre qué va primero, si la Constitución, las leyes o los derechos humanos. Los primeros son los derechos humanos, porque eso es mundial. Lo dejamos que nos diga hoy, cuál es el foco de atención del Comité Dominicano. Adelante. Bien, buenos días a todos y todas, por los dominicanos y los dominicanos que nos ven del exterior también. Los derechos humanos, el fundamento principal es el ser humano. El centro de toda la actividad es el desarrollo pleno del ser humano. La economía, nosotros vemos muchas veces que dice la economía creció un 5%, y nosotros nos preguntamos, ¿y creció también la calidad de vida del ciudadano de ese país un 5%? Porque si el centro de la economía y todo es el ser humano, debiera ser así, pero no lo es así. La economía, en este modelo de sociedad que tenemos, todavía no se ha podido decir que el ser humano crece junto con la economía o crece junto con toda la sociedad. Nosotros en el crecimiento vemos lo siguiente. En este modelo de sociedad se quitó una asignatura que se llamaba moral y cívica. ¿Por qué quitan moral y cívica? Porque moral y cívica hablaba de los derechos del ciudadano. Y este modelo de sociedad no necesita ciudadanos, necesita consumidores. ¿De dónde viene todo eso del ser humano? Viene desde la primera, por ejemplo, nosotros somos pioneros en eso. El Sermón de Montesinos tiene el gran privilegio, podríamos decir nosotros los dominicanos, de decir que es la base fundamental por la que se habla de los derechos humanos en el mundo entero. Se desarrollan cosas increíbles, aunque anteriormente a nosotros ya se habían hecho algunas declaraciones, como la creación monarca de la India hace 1600 años antes de Cristo, que decía en su juramento, entre el día en que nací y la noche en que me muera, que Dios me libre de mi vida, de mi cielo y de mi progenie, si los oprimo. Oigan bien, que Dios le quitara todo, su vida, su descendencia, el cielo, la gloria, como decimos los católicos, los cristianos. Si él los oprimía, eso era en la India, 1600 años antes de Cristo, pero después conocimos el código de Hammurabi, los rolos de Ciro, donde antes se escribía la gente, debe saberlo, eran rolos, que se hacían gráficos escritos, petroglifos, para poder penetrar la roca o el barro, y entonces se dejaban escritos cosas de la libertad del ser humano, de la plenitud que el ser humano tiene que tener. Y luego de todos esos avances que se hicieron, fue también la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 en Francia, cuando ese gran salto que se dio en el mundo entero sobre los derechos humanos tuvo que ver con esto, y de ahí viene... Es la Revolución Francesa donde nace. Correcto. No, nacen no. Sí, se da un salto importante. Bien, mira, lo que pasa es lo siguiente, y tenemos tiempo cada día 10. Virgilio, hay un abogado que te precedió a ti, que le puso realmente ese comité en la prensa y en todas partes. A veces decíamos
que se metía en muchas cosas. ¿Cómo se llamaba? Ramón Bienvenido Martínez Portorreal. Ok, Martínez Portorreal. Ese era nuestro líder. Yo creo, ¿está vivo? Sí. Yo creo que su reconocimiento hay que hacérselo, porque Martínez Portorreal se encargó de hacer sentir eso. Pero mira, te voy a confesar que tengo una confusión, porque hay 3 instituciones que en cierta forma tienen la función de defender a los seres humanos por encima de otra cosa. Por ejemplo, el Comité de los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo y a veces la función de los ministerios públicos, que si tú le preguntas, ¿qué es un fiscal? Dice, es el encargado de representar el interés de la sociedad. Entonces, como que me parece que esas 3 instituciones tienen mucho en común. ¿Es así? Correcto. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros somos fuera del Estado. Aunque el Estado nos acepta como parte de las ONG, pero no somos iguales, no somos dependencias, no somos una orden del Estado. El defensor del pueblo también debiera ser una persona autónoma, pero no he visto todavía... Porque a veces ustedes tienen que requerirle al gobierno el cumplimiento de algunas cosas, a veces, por eso no pueden ser parte del gobierno. No, a veces siempre. Casi es siempre el Estado que tenemos que pedirle galante, porque es el Estado el que tiene el monopolio de todo. El Estado tiene el monopolio de la ley, tiene el monopolio de la fuerza, tiene el monopolio económico, entonces la gente cuando vota cede su soberanía a los que van a dirigir el Estado, al Poder Ejecutivo y los demás. Entonces todos ellos deben ser los garantes de eso y nosotros somos... Pero a veces, por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo una situación que yo creo que es de los derechos humanos. Usted tiene una denuncia que hizo el presidente del Tribunal Constitucional cuando salió y dijo que hay más de 100 sentencias que el Estado no ha cumplido, sentencia del Tribunal Constitucional, última instancia. Y por ejemplo, hay otra denuncia de que la Fiscalía, la Procuraduría, en interés de ayudar a los procuradores, le ha asignado bienes incautados a procuradores para mejorarle su condición. Pero eso no es función de la Procuraduría. Los bienes incautados tienen otra legislación. Es decir, defender a los propietarios de esos bienes que a veces ya están destinados a su devolución, ¿es función de ustedes? Correcto. Nosotros debemos ser garantes de que el Estado funcione debidamente en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los convenios internacionales de que el país está suscrito. Eso de bienes incautados es un gran problema, don Julio, y el pueblo dominicano debe saberlo. Había un señor que los hijos de él era que andaban en eso y acabaron muchísimos vehículos. Yo recuerdo ese señor. Sí, lo que pasa, Virgilio, pero no es que, espérate, es sí, que aquí hay una cultura de que creen que si un caballo está suelto, no es de nadie. Entonces, ese es mío. Entonces, las cosas incautadas a veces se las cogen y eso no es de ellos. Correcto, es así mismo. Y después pelean, porque si cambian de mando y ese mando dice que hay que recoger todos esos bienes, ellos dicen que no, que ya ellos se acostumbraron a eso y que eso es parte de los derechos que ellos han ganado. Y eso no es así, eso son asuntos ilegales que aquí se manejan. Pero el Tribunal Constitucional dijo muchas cosas. Y es verdad que hay muchas sentencias que no se cumplen, pero, don Julio, ¿cuántas sentencias están pendientes de la Suprema Corte de Justicia? Son miles de sentencias. Y si la Suprema es la garante principal de la justicia, hay una situación incómoda. Don Julio, pero usted quiere que le diga la última, para que usted vea. Hace más de un año, aquí asesinaron a 3 miembros de la DNCD, que eran 2 de la Armada. ¿Y cuál es el resultado de la investigación? Ninguno. No se ha brindado y eso que salieron en videos, salieron publicados, que estaban vivos, y después lo metieron a la cabaña y lo asesinaron. ¿Por qué? ¿Por qué lo matan? ¿Por qué lo asesinan?
¿Y por qué no se dice nada? Y en una reforma judicial o en una reforma policial deberían de pedir opinión a los derechos humanos, porque eso está pendiente hace 20 años. Mire, con nosotros hay convenios suscritos de que el Estado debe financiar la actividad de los derechos humanos. Acuerdos internacionales y no se cumplen. Nada, el Comité Dominicano de Derechos Humanos no ha recibido del Estado como tal nunca ningún tipo de ayuda económica o de subvención. Ayuda no, la palabra ayuda no debe ser, de que nos financien nuestro trabajo por los acuerdos que hay internacionalmente, pero no se hace. Nosotros somos un grupo de autogestión y seguimos siéndolo. Ahora, el presidente de la República... ¿Quiere decir que todo ese trabajo que ustedes hacen a nivel nacional es gratuito? Correcto, totalmente. Ay, Dios. Pero el presidente le dijo a un compañero, a una compañera nuestra, que le hiciéramos el proyecto para financiarlo igual que las otras ONG, y estamos en eso ahora mismo. ¿Y el que reciban fondos del Estado no lo hace dependiente del Estado? Bueno, en nosotros no. En nosotros sí, nosotros vamos a hacer nuestra función. Si se entiende que con eso nos van a comprar nosotros, se equivocaron. Porque es una obligación de ellos financiar la actividad independiente de nosotros. Y que nosotros tenemos que ser garantes de que eso se cumpla. Pues tú tienes el ejemplo de la Junta Central Electoral, que es independiente, pero tienen que estar llorando a cada rato en presupuesto para que le asignen, para que le entreguen su fondo. Porque ponemos en la Junta Central Electoral gente que tiene cierta adicción a los partidos y cercanía, y lo ven como una manera de lobby, de buscarlo de esa manera, pero no porque yo te diga, no, las elecciones no se pueden hacer por tal y tal razón, y se lo digan públicamente y nosotros cerramos este juego aquí. Hay que darnos el dinero porque es un compromiso que hay del presupuesto y se está violando la ley. No lo quieren decir, porque también hay otros privilegios que se consiguen después. Y tenemos ese gran problema. Y los derechos humanos tienen que estar vigilantes permanentemente y eso trae problemas después. Trae problemas de ese mismo que usted mencionó ahorita, Martínez Puerto Real. Fueron muchas veces que le tiraron su tiro en su casa para que tratar de amedrentarlo y a otros más. Y sigue la lucha va a seguir. Y ahora con mayor amplitud, porque nosotros estamos buscando otras áreas que son de derechos humanos y que estamos involucrándonos en la lucha ecológica, por ejemplo, que va a traer dificultades en mucho del país. Y hay luchas ecológicas casi en todo el país, fundamentalmente la minera. A las otras de la destrucción de los bosques y demás, es con menor desarrollo. Y la reforma policial, por ejemplo, ¿qué visión tienes tú de que eso ya va a comenzar a hacerse o eso seguirá durmiendo el sueño eterno? Decía alguien que todo se mide por resultados. ¿Cuál es el resultado que tenemos de la policía hoy? Con diferencia a la de hace 2 años. Yo no veo un resultado, una diferencia. Bueno, que le cambiaron el nombre al jefe de la policía y ya se llama director, que le pusieron un uniforme nuevo para la marcha del 27, algunos policías ya tienen un uniforme nuevo, pero decir que hay un cambio sustancial en la policía, no, se siguen haciendo las mismas cosas en los barrios, siguen habiendo redadas de personas y de motores, aunque tengan todos los papeles, pero si usted hace una redada y apresa 50 personas, usted dice que detuvo 50, investigó 50 sospechosos de tal cosa, pero eran de personas que después también tuvieron que ser multados, entre comillas, para poder salir. O los motores con todo el papel, investigamos 500 motores, pero los motores estaban todos bien. Pero se ponen los números y luego hoy, en la reunión de hoy dicen, nosotros investigamos tantos motores, tantos de todo, pero la mayoría son problemas graves. Y el problema de los haitianos. Apresan 20 y llegan 3 al cuartel. Ese es el problema. Entonces es un negocio vulgar y lo hacen. Y los sábados los policías no patrullan, lo que viven es viendo dónde que están las construcciones. Eso que usted está diciendo. Sí, apresan 50 y lo montan en un camión. Llegan 25 al cuartel aquí en la capital. Y de ahí a Jaina llegan 25 menos y se van 3 o 2. Ese es el problema. Entonces, la policía entonces en ese sentido,
¿Cuál es el cambio que ha habido sustancial en él? Todavía no lo hemos logrado. El cambio ha sido para, interiormente el presidente lo ha aumentado 2 veces, el salario, le dedica tiempo, porque dedicar una mañana nunca a ninguna institución, nunca ningún presidente le había dedicado, ya te le está dedicando una mañana entera. Desde las 9 de la mañana está ahí con su gente. Entonces, nosotros queremos una reforma policial que sea garante de los derechos humanos, en todo el sentido de la palabra. A un policía, si un joven es arrestado y le dice, o detenido, le dice el joven, ¿por qué usted me detiene? Ya solamente eso le dan 2 galletas de una vez, y el joven muchas veces se resiste, y entonces le dan una golpiza. Pero nosotros sugerimos a los jóvenes que si lo van a detener, que lo detengan y se acabó. Y en el destacamento después hay que despacharlo. ¿Por qué? Porque si no tiene nada, ¿por qué lo detienen? Pero aquí muchas veces quiere imponerse la autoridad y de mala manera, y de manera muy violenta. Por eso hay muchos muertos muchas veces. Dicen que pasó tal cosa, y no es así. Y es que hay abusos en los barrios contra los jóvenes. Y las protestas a veces sencillas de una gente que están protestando por el agua, muchas veces le tiran bombas y de todo. Pasó algo interesante. ¿Y tú tienes la esperanza de que se haga una reforma policial? Yo tengo la esperanza y veo que hay esfuerzo del Poder Ejecutivo. Y hay que cambiar la institución completa. Hay que cambiar muchas cosas. Es que la reforma, nosotros tenemos otra visión de la reforma policial, que debe ser, si nosotros queremos una policía nacional, tenemos que contar con la opinión de la nación, de todos los sectores, las universidades, las iglesias, los grupos sociales, los grupos comunitarios y los partidos también. ¿Por qué no opina todo? No es nuestra policía, vamos a opinar todos en ese sentido. Bien. Y esa debe ser nuestra reforma policial. Vamos a ver si Derechos Humanos le presenta un plan mínimo de reforma policial. Porque eso no la presentamos. La presentamos nosotros presentamos un proyecto de reforma. Íbamos a trabajar con y está escrita, La vamos a buscar, porque nosotros después nos sentimos frustrados. Y comenzamos a hablar de reforma policial con uno de los policías que más estaba interesado en eso y más podía aportar, que fue el general Manuel Jesús Pérez Sánchez, igual que Santana Páez, igual que también Castro Castillo, que para mí han sido de los más avanzados. Santana Páez lo hicieron teniente general y ustedes no dijeron nada. Nosotros sí. Porque eso no es cargo para teniente general. Nunca, pero por asuntos políticos se dieron. Bien. Gracias, Virgilio. Nos vemos el día 10 o antes si es necesario.